there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson, David Watts y Josh Rosenstern también. Y ustedes, estamos muy felices y gozosos de tenerlos con nosotros. Quiero que lo sepan. Y queriéndole a Dios por un gran programa el día de hoy. Tendremos que grabar esta tarde también. Y pedimos que el Señor nos habilite para ser ungidos también y con respecto a este tiempo en particular. Les damos la bienvenida al programa. Qué gusto tenerlos con nosotros. Estamos estudiando, como ya saben, el gran libro de la epístola de Pablo a los Gálatas. Y primeramente, caballeros, tenemos alguna campaña próximamente. Comienzo por acá con John. Josh le va a decir, Josh va a salir este fin de semana, en las próximas 2 Muy bien. semanas. Voy a comenzar entonces, sí, en unas semanas, el 28 de diciembre voy a estar en Erie, Pennsylvania, participando en el Joshua Revolution. El 28 de diciembre voy a predicar a las 10 de la mañana y voy a tener un taller a las 2 de la tarde. Todos los servicios van a ser gratis, perdón, es para la conferencia de Joshua Revolution. Vamos a pedirle que todos vayan a joshuarevolution.org y regístrense. Regístrese, es gratis. Esté con nosotros en Erie, Pennsylvania, entre la Navidad y Año Nuevo, el 28 de diciembre. Doctor Watts. Este domingo voy a estar en Primera Asamblea de Dios de Wiley, Texas, al noreste de Dallas. Me gustaría verlos a todos. Voy a predicar en el servicio de 6:45 de la mañana y 6 de la tarde. Voy a tener más información del Instituto Bíblico de Jimmy Swaggart. En Wiley, Texas, el pastor Carrie Sampson. Me gustaría ver a todos en el área de Dallas-Fort Worth. Lauren No tengo nada hasta el primero del año. y Dave. No hasta en marzo. No, hasta marzo. Muy bien. Discúlpenme. Comenzaremos donde nos quedamos en el programa de ayer. Gálatas, capítulo 3, versículo 14, por favor. Para que la bendición de Abraham La justificación por fe. llegara a los gentiles en Jesucristo, Lo que Él hizo en la cruz. para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Todo pecado fue expiado en la cruz que canceló la deuda de pecado del creyente, haciéndolo posible que el Espíritu Santo entrara a la vida del creyente y morara allí para siempre. Si quieren saber cuán horrible es el pecado, lean el libro de Levítico. Se necesitaba un sacrificio diferente por cada diferente tipo de pecado. Y era una situación muy tediosa. Si el sacerdote no obraba correctamente, podían morir. De hecho, 2 de ellos murieron, Nadab y Abiú. Y porque ellos ofrecieron fuego extraño en el altar de incienso, lo cual era brasas de carbón tomado de algún tipo de fuego exterior del tabernáculo. Pero el pecado es algo horrible. Leemos en el libro de Levítico diferentes tipos de ofrendas y todo eso. Pero ahora, a través de Jesucristo, todo eso ha sido satisfizo, cumplido. Y confiemos en Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Estoy seguro de que están felices ustedes y alegres por no tener que ir a Jerusalén cada vez que cometen una infracción, ¿verdad? Estaba leyendo al autor Pink, me parece, no estoy seguro. Y él estaba hablando de cuán terrible es el pecado y de lo que se requirió para borrar esta maleza tan horrible.
El pecado es la raíz de todo pecado en el mundo, de todo horror en el mundo, y solamente hay una solución, la cruz de Cristo. Necesitamos entender eso. Solamente hay una solución. La psicología no es solución, el dinero, la educación, nada de eso es solución. No importa lo que el hombre trate de hacer para sosegar la situación, no hay solución más que Jesucristo y el crucificado. Eso y nada más eso es la solución por el pecado. Pero el problema es que la iglesia moderna trata de hacer otras cosas la solución. No funcionará, damas y caballeros. En el tiempo del Antiguo Testamento, si la persona era pobre, podía ofrecer una tórtola en sacrificio. Y si era persona indigente, sin dinero, podía ofrecer harina. Pero algo se tenía que ofrecer como sacrificio para Dios, para expiar por el pecado. Así de malo está la situación y el pecado así de horrible. Y el pecado es igual el día de hoy. Es tan horrible y tal vez hasta peor, si es posible, el día de hoy. Pero Jesucristo ha quitado el ardor de la muerte, el horror del pecado, dándose a sí mismo en sacrificio en la cruz del Calvario. Y el gran apóstol dijo que la bendición de Abraham, que es justificación por fe, pueda venir sobre los gentiles a través de Jesucristo. Y especifica aquí los gentiles. Antes de Cristo, los gentiles no tenían lugar, no tenían nada. Usted dice, bueno, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pueden ser salvos? Bueno, convirtiéndose en judíos prosélitos, que era una situación muy involucrada. Y no, habían muchos salvos, solamente unos cuantos que habían sido salvos. Pero ahora el judío o gentil puede venir e invocar a Cristo y esa oración será respondida tanto para judío como para gentil. Hermano Swagger, supongo que deberíamos de considerar por un segundo que Dios nunca intentó hacerlo difícil para los gentiles. Yo creo que la religión y los perjuicios de los hombres rápidamente toman lo que Dios ha dado y se lo agarran para ellos mismos y lo detienen de los otros. Repite eso, por favor. Ellos desean lo que Dios le ha dado como una bendición para ellos mismos, pero lo detienen de otros. Judío, dices. Yo digo que eso sería cierto de la mayoría de los judíos, pero eso es cierto de la mayoría de la gente que se involucra en las cosas de Dios. Yo tengo temor que nuestros prejuicios muchas veces causa que no alcancemos y hacemos lo que tenemos que hacer. Si usted tiene la verdad, usted tiene que compartirlo. Usted quiere compartirlo, no solo quiere ser exclusivo, especialmente la verdad de la salvación, la verdad de una relación con Dios. Eso no es el espíritu de Dios o el propósito de Dios. El judío, Isaías le dijo, yo creo que Isaías 10, vosotros sos mis testigos, hablando a la nación judía, que ellos tenían que presentar este conocimiento de Dios a todo el mundo. Ahora, cuando nos volvemos prejuiciosos y, y lo que permitamos el término élite en nuestra mente, vamos a fallar con el propósito que Dios intentó que nosotros lográramos. Y no solamente es un problema para el judío, sino que es un problema para el hombre por su orgullo. Porque si no tenemos miedo, si no tenemos cuidado, perdón, aún en nuestra iglesia de hoy, eso va a ser una verdad. Prejuicios. Sí, perjuicios, una falta de estar dispuesto a extender el amor y la misericordia de Dios a otros como Él se lo ha extendido a ustedes. Recibí una carta de un abogado aquí cerca y trabaja con la institución penal bastante, bastante fuerte. Él dijo que su iglesia, él dijo, yo le digo a la gente todo el tiempo, él viaja todo el tiempo por todo el país. Él dijo,
Su iglesia es lo que yo creo que una iglesia debe ser. Tiene gente blanca, gente de color, gente amarilla y de todo tipo, etcétera, etcétera. No debe haber prejuicio allí. Correcto. Y punto. Muy frecuentemente es perjuicio, hermanos, de creyente a creyente, lo que creemos y lo que ellos creen. Esas son las cosas que yo pienso que el mundo mira y dice, ¿por qué quiero ser parte de ese sistema? Sino que yo puedo pertenecer en Estados Unidos y ver cómo pelean los republicanos y demócratas. No tengo que ir a la iglesia para ver. Usted entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Los gentiles aquí son puestos como el apóstol Pablo, como usted dijo, y es importante. Parte de la idea de los judaizantes es que tienen que parecerse a nosotros, sonar con nosotros, caminar con nosotros, hablar con nosotros. Y ellos realmente no se estaban refiriendo al amor de Dios, sino que estaban hablando de observancia sistemática de la La ley. religión. Y Pablo, por supuesto, sabe que la ley es absoluta para el tiempo que Cristo vino. Sabía que los creyentes ya no estaban bajo Moisés, sino que bajo Cristo. Y esta es la batalla, y aún sucede hoy. Mi líder no es Moisés, sino que es Cristo. Él es el autor del nuevo reino y nuevo pacto. Y hay nuevas reglas, regulaciones y cosas que establecen ese reino. Son únicos y tengo que seguirlos a ellos y todos pueden ser justificados por fe. ¿Cree entonces que la bendición de Abraham es la justificación por fe? Sí, lo es, no solamente eso, sino que tenemos que seguirlo al siguiente, la segunda parte del versículo, porque la bendición de Abraham, justificación por fe en el nuevo pacto, nos presenta otro elemento que el antiguo pacto no tenía. ¿El Espíritu Santo? Así es, sí, exactamente. Entonces la bendición de Abraham es, es dicha por Pablo y nos presentan dos pensamientos preciosos, que somos justificados por fe y todos los creyentes son los recipientes de la vida que cambia del Espíritu Santo en redención. Eso no está hablando aquí del bautismo del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu Santo Sí lo es, pero cada notemos generación. que el Espíritu Santo de renovación de Pablo es titulado el Espíritu Santo de promesa. Tenemos que reconocer eso. Lo vuelve a repetir en Efesios capítulo 1 y lo une a la redención porque esta es la promesa del Espíritu. Y muchas veces como Pentecostés, que soy, creo en la segunda obra del Espíritu Santo, cada vez que miramos la promesa del Espíritu, automáticamente nos vamos al bautismo. Y tenemos que tener cuidado y estudiar el contenido de la escritura, porque la promesa del Espíritu, y esta es una promesa en lo que se refiere a lo que Cristo iba a traer a través de la cruz, que regresa hasta la ley y las profecías del nuevo pacto. El Espíritu Santo morando con los hombres, dándole poder sobre el pecado, fue parte de la promesa del Espíritu. Y tenemos que incluir eso en nuestro pensar. Dilo otra vez. La habilidad del Espíritu Santo de vivir en el hombre y darnos poder sobre el pecado es igualado como por Pablo como la promesa del Espíritu. Pero aún está conectado a el sacrificio de Cristo. Siempre. Y el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de el sacrificio de Cristo. Correcto. Y si tratamos de ponerlo en alguna otra posición, es lo que Cristo hizo en la cruz y nuestra fe en ello es lo que lo hace todo posible en nuestra vida y nuestro corazón, poder vencer el pecado. Exactamente. Y usted realmente está citando de Gálatas 3:2 y 3:3. Pablo hace la pregunta a los Gálatas en este capítulo. ¿Cómo recibieron el Espíritu? Lo recibieron y está hablando de la redención aquí en Gálatas 3:2. ¿Recibiste el Espíritu por fe o por obras? Pero la mayoría de gente no entiende estos pasajes cuando ellos hablan del Espíritu.
Ellos automáticamente, si son pentecostales, automáticamente lo catalogan como el bautismo Correcto. del Espíritu Santo. Y no estoy denigrando eso, y No, no estoy correcto. diciendo que la promesa del Espíritu no también señala al bautismo del Espíritu Santo, porque Joel lo prometió, pero la presencia del Espíritu Santo para la salvación es prometida por Ezequiel 36, Ezequiel 11, Jeremías 31, Deuteronomio 36. Y aquí Pablo en Efesios 1:13 hablan del Espíritu Santo en lo que se refiere a la redención, regeneración, esta nueva creación, este nuevo hombre tiene como la promesa del Espíritu. Entonces lo único que quiero es el mundo pentecostal que entienda esto, no degradar el bautismo del Espíritu Santo. Y para aquellos que no son pentecostales, noten eh, primordialmente en Hechos la idea de la promesa del Espíritu, aunque no es inclusivo, primordialmente está señalando al bautismo. Entonces, aquellas personas salvas bajo el antiguo pacto en el Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo como los creyentes lo tienen el día de hoy, sino que era algo temporal que vendría en cierta gente en particular que era ungida. Sí, eso sería correcto en lo que yo entiendo. Ahora están argumentando de lo que el Espíritu Santo hizo en el antiguo pacto, todavía es algo grande hoy. Y el hermano Schwager dijo esto, y es algo importante. Antes de la cruz trató con el pecado del hombre y removió el pecado del hombre. Tan lejos que está el oriente del occidente, no pudo morar permanentemente en el hombre. Podía venir y permanentemente ayudarle a profetas, reyes, Pero gente escogida. desde la cruz Él puede. Desde la cruz y por la cruz, los pecados siendo removidos, eliminados, Él ahora puede morar en cada persona que acepta a Cristo. El antiguo pacto señala a obras que son similares a lo que nos referimos al bautismo en el Espíritu Santo, o que trabajaba para servicio, que era para unos pocos. Profetas o lo que sea. Sí, profetas, a veces reyes, otros obreros del reino. Habían otros obreros que, Bezaleel, que edificó el tabernáculo, eso es evidente, pero en esos días y aún hasta Juan el Bautista, ellos recibieron un toque especial de Dios para hacer una obra específica, pero una vez terminada la obra, entonces Se el Espíritu fueron. Santo se tenía que remover y iban varios ejemplos en eso. Jesús, aún durante su ministerio, le dio poder a sus discípulos para hacer las obras de milagros, señales y maravillas mientras predicaban, pero al final de su ministerio, para mostrar que eso no era algo permanente de poder, él le dijo: esperar en Jerusalén hasta que sean llenos de poder de lo alto. Entonces, hasta el tiempo de la cruz, cualquier obra del Espíritu que era para servicio era temporario. Solamente el Espíritu era dado Pero, por el Espíritu Santo para hacer una obra en su reino. pero la iglesia moderna trató de eliminar la cruz con respecto al Espíritu Santo, lo que fuese. Y el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los confines de la cruz de Cristo. Correcto. Eso es lo que le da a Él el medio para hacer todo lo que Él hace, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo comenzará a obrar y dará victoria al creyente sobre el mundo, la carne y el diablo. Correcto. Y la mayoría de pentecostales no entienden eso. Correcto, y nuevamente no estamos degradando el bautismo del Espíritu Dios no lo quiere Santo, jamás. pero de lo que Pero estamos hablando, y esto puede ofender a algunos pentecostales, pero tenemos que eh, entender esto correctamente. Gálatas 3:2 y 3:3, Pablo dijo: habiendo recibido el Espíritu y comenzando en el Espíritu, ahora sos hechos perfectos por la carne. Entonces nos dice cuando recibimos el Espíritu, y ese es Gálatas 3:3, y
Gálatas 3:14, y está aquí donde la libertad del pecado es dada. Es aquí donde en la potencial de la vida, la habilidad de entender las cosas de Dios, todas las promesas que Dios ha hecho se han cumplido. Esta es la obra primordial del Espíritu Santo. Obra para servicio es una segunda obra, una obra secundaria. No tenemos que ser la obra primordial, lo secundario, y necesitamos reconocer entre lo secundario y lo primordial. Lo primero, ahí entiendo que el Pentecostés lucha. Algunos lo entienden, pero honestamente cuando hablamos de el bautismo y lo que hace, y tal vez el doctor Watts nos pueda ayudar aquí, no se le está diciendo lo que usted dijo del Espíritu Santo en lo que se refiere a su redención. Sí, bueno, primeramente yo quisiera haber estado aquí el día de ayer, pero tuve que enseñar mi clase porque amo el concepto de Jesús el Redentor y amo el pensamiento aquí de cómo Él nos redimió y redimió de la maldición de la ley y lo que todo eso significa. Y por supuesto ustedes tocaron ese tema y lo que significa ser redimido, lo cual es algo, una idea muy importante de lo que el Redentor significa. Y si ustedes van a un pueblo regular y ustedes ven el Redentor, o Iglesia Redentor, o Redeemer Presbyterian, o la iglesia presbiteriana, siempre había querido tener una iglesia Redeemer, pero la iglesia pentecostal no utilizamos ese título, pero me encanta lo que esto significa. Pero como dijo el hermano Larson, en mis estudios, el concepto del Espíritu Santo comenzando su obra en el Calvario y en la cruz y después entrando a la vida del creyente, comenzando a obrar, eso jamás se enfatizó cuando yo estaba en el Instituto Bíblico. No fue para mí Nunca tampoco se en la enfatizó. iglesia. Siempre, no sé si hubiera sido Gálatas 3 o Romanos 6 o como usted dijo, la hermenéutica pentecostal, cuando usted dice el término el Espíritu de Dios, la promesa del Espíritu, siempre era en relación al bautismo con el Espíritu Santo el día del Pentecostés, casi como que, bueno, la cruz sucedió, ahora vayamos al día del Pentecostés y lleguemos a lo que significa ser pentecostal y ahí es donde nosotros estábamos porque había mucha confusión en el mundo de la iglesia porque la gente decía, bueno, yo soy bautista, metodista, no tengo yo el Espíritu de Dios y para ser redimido o regenerado uno tiene que tener el Tiene que Espíritu de tenerlo, sí. Dios y el Espíritu obra, así que descartamos lo que el Espíritu Santo hace y comenzamos a hacer en la salvación queriendo queriendo llegar al bautismo del Espíritu Santo rápidamente. Si uno es salvo y después es bautizado en el Espíritu Santo, eso está bien, pero entendamos, como a mí me encanta, como usted lo dijo, no hagamos que lo secundario esté por enfrente o enfrente de lo primordial y o también lo que podemos hacer es degradar lo primordial y es lo que hacemos en la iglesia pentecostal. Tuvimos un avivamiento 25 personas salvas en el Espíritu o salvas y 25 personas bautizadas en el Espíritu Santo y celebramos más cuántas personas fueron bautizadas en las asambleas de Dios. Es un reporte en el que uno, bueno, registra cuántas personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo. Yo obtuve ese tipo de reporte en los años anteriores antes de mi llegada y la gente decía, bueno, tuvimos a 50 personas salvas y yo decía, ¿dónde están? ¿Verdad? Porque no sabía dónde estaban ellas. Tal vez se fueron antes de que yo llegara bueno, se convierte en algo de estadísticas nada más. ¿Y por qué no decimos cuántas personas fueron salvas y bautizadas en el Espíritu Santo? Pero usted lo ha dicho muchas veces, la señora que Dios le permitió a usted lograr en los 50 y 60, 70, 80 y el mover de las cruzadas y eso fue por el poder del Espíritu Santo, pero usted no tenía el entendimiento apropiado aún de lo que la cruz hizo con respecto a la santificación. Y ahí Correcto. es donde mucha gente está. Ahí es donde yo estaba. Ahí es donde muchos eruditos pentecostales estaban. Como dijo el hermano Larson, cuando leemos acerca de la promesa del Espíritu y cuando leemos el mover del Espíritu, lo que el Espíritu hace,
en Gálatas y en Romanos, eso no significa necesariamente que estamos llegando al mover del Espíritu Santo o Correcto. los dones espirituales de Primera de Corintios. El Espíritu del Señor obrando en la vida de la persona lo hace bajo la autoridad y la obra del Señor Jesús, que pagó el precio en la cruz del Calvario. Y eso nos da a nosotros la victoria sobre el pecado. Yo no lo sabía, jamás había escuchado eso en mi vida. Antes de que el Espíritu Santo comenzara a abrir esto a mi vida, ¿verdad? Y es algo que, bueno, ponemos el bautismo del Espíritu Santo en el mismo cubículo. Y está mal, es incorrecto. Nunca escuché a nadie articular la idea hasta que usted, que el Espíritu Santo obra exclusivamente entre los parámetros de la obra consumada de la cruz. He escuchado de la obra consumada de la cruz y lo que la gente creía en eso, pero conectando, este ministerio ha sido maravilloso con conectar la cruz en lo que se refiere a la santificación, pero la gente también tiene que entender que la cruz en lo que se refiere al mover del Espíritu Santo y la operación del Espíritu Santo, porque esas cosas son unidas y yo Sí, creo que realmente no lo hemos entendido, los parámetros de la obra consumada del Calvario. ¿Qué significa eso? Nunca he entendido eso hasta que llegué hasta este ministerio. sí. Una de Una de las las cosas que yo sugiero y yo estoy completamente convencido, sé que otros tal vez no lo estén, pero yo estoy completamente convencido que el día del Pentecostés fue la entrada del Espíritu Santo, no solo para el bautismo con el Espíritu Santo, pero para todos los beneficios del Calvario. Yo Sí, sí, pienso yo que lo así creo. sí. Creo que ese fue el cumplimiento de la iglesia o el nacimiento de la iglesia y por lo tanto, por primera vez en la venida del Espíritu, uno ve que la gente era bautizada en Cristo y la gente era salva bajo procesos del Antiguo Testamento antes del día del Pentecostés, pero los beneficios que solamente podían ser dados al hombre por la cruz, creo que todo comenzó en Hechos capítulo 2. Creo que el bautismo de regeneración en Cristo ocurrió en Hechos 2 del 1 al 3, Hechos 2 4 y se presentó en la segunda obra posterior. Jesús les dijo que esperaran la obra del Espíritu y bueno, aquí podemos ver que la promesa del Espíritu es llamada no solamente el bautismo con el Espíritu Santo, pero también la venida del Espíritu, lo cual incluiría todos los beneficios disponibles en el Calvario. Hay 5 cosas que Jesús dijo que tendrían que suceder antes de que el Espíritu pudiera llegar a ser la nueva obra. Número 1, él tenía que ser, bueno, sabíamos que él tenía que morir en el Calvario. Número 2, él tenía que ser glorificado. Y eso no significa solo en un cuerpo glorificado. Significaba que él tenía que estar sentado a la diestra del Padre exaltado. En tercer lugar, él dijo, yo tengo que irme de aquí, tengo que salir de aquí. Así que en ningún momento en su primera venida el Espíritu Santo pudo venir porque, o podía haber venido porque él no se había ido. Número 4, él dijo, antes de que el Espíritu venga, yo le pediré al Padre. Y número 5, él dijo, y os recibiré el don del Espíritu y lo derramaré. Todo eso solamente se compara a Hechos 2. Así que si eso es cierto, entonces, aunque Hechos se enfoca en la obra de la iglesia y el poder del bautismo, conectado a esa obra, también tiene que incluir la venida del Espíritu, lo cual establece lo que usted está enseñando. Y si estoy equivocado, solamente estoy equivocado 50 días, Yo pero todo nunca cabe dentro de eso. he escuchado cientos de sermones sobre Hechos capítulo 2 en lo que se refiere al bautismo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo para servicio. Pero no me puedo recordar escuchar un mensaje en Hechos capítulo 2 y los beneficios del Espíritu Santo, aparte de iglesias pentecostales Bueno, sí, tradicionales. y no estoy tratando de pelear contra el Pentecostés, no lo estoy haciendo. Pero yo creo que parte de la razón por qué no entendemos lo que el Espíritu Santo hace en la redención es porque no hemos entendido de eso o nos enfocamos en solo un aspecto de la promesa del Espíritu y no la necesidad de entender el punto de vista final de lo que el Espíritu de Dios puede Definitivamente, traer. sí. Correcto. Entonces, si ponemos la promesa del Espíritu
relativamente a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, entonces esta obra primordial de la libertad del pecado junto a la segunda obra y el esfuerzo para el servicio, ahora se combina y eso creo yo que es el paquete completo de lo que queremos. Relegamos al Espíritu Santo solo al servicio. Tenemos a un grupo de personas que no pueden vivir una vida victoriosa. No solamente eso, y usted tiene razón, estoy hablando mucho aquí, pero el problema es que no vieron que la salvación es lo Sí, que trae correcto, sí, la obra del así Espíritu es. Santo para ser libres del pecado. Entonces estamos predicando el bautismo para ser libre del pecado. Está tratando de usar un martillo cuando se necesita una Sí, sierra y no trabaja así. no funciona. Eso es correcto. Es cierto, es donde yo estaba y es donde mucha gente está. Queda frustrada porque no puede tener la victoria. Es imperativo que el Espíritu Santo obre de acuerdo a la victoria sobre el pecado primeramente. No se puede vencer, ni se puede llegar muy lejos sin esto. Hay un problema. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo y, como usted dijo, suena como que estamos negando eso y no es cierto. Pero yo lo veo y el Espíritu Santo primeramente tiene que, en nuestra idea, en nuestro pensamiento, tiene que estar en Sí, vencer el pecado y lo demás seguirá. correcto, nuevamente. Si estudiamos Juan 14, 15 y 16, la mayoría que habla Jesús en lo que se refiere a la venida del Espíritu se asocia con la redención. Es lo que sucede cuando el Espíritu de Dios llega y mora dentro de uno. Entonces, lo que yo miro en Pentecostés y yo pienso, ¿sabe lo que hemos hecho? Es que le hemos dicho a la gente lo que no podían obtener después de que fueran salvos hasta que fueran bautizados en el Espíritu Santo. Y la gente cree lo que se predica. Fe viene por escuchar y escuchar palabra de Dios. Yo no pienso que el mundo pentecostés ha ayudado creyentes nacidos de nuevo diciéndoles lo que ellos no tienen, porque muchos pentecostales unen todos los aspectos de la relación al bautismo con el Espíritu Santo. Bueno, usted no puede entender la escritura, no puede orar, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, aquí, allá. Mm, sí, sí, claro que sí se puede. Sí, los primeros 6 meses de mi salvación fue dinámico. Lo digo de esa manera, fue dinámico. La acción del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo. No fui bautizado hasta 6 meses después de que fui salvo. Entonces tenía el beneficio de separar y ver los dos. Y honestamente, cuando entré al Pentecostés, me confundí a veces pensando, bueno, lo que están diciendo no es cierto, porque yo he tenido esa experiencia antes de ser bautizado en el Espíritu Santo. Doctor Watts, usted, si el liderazgo de las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, la iglesia cuadrangular, etcétera, si ellos estuvieran aquí el día de hoy, qué respuesta darían con respecto a lo que se está enseñando? Ah, la iglesia de Dios, creo, el doctor Hill estuviera de acuerdo en lo que se refiere a su perspectiva de lo que estamos diciendo. Yo creo que él ha entendido eso. La Asamblea de Dios, yo creo que ellos probablemente dirían, bueno, sí, enseñamos eso, enseñamos la cruz, entendemos eso. Y nosotros ya hemos pasado eso, ya hemos hecho eso, y yo creo que ellos probablemente dirían, estoy de acuerdo con lo que están diciendo porque realmente no puede rechazar el mensaje, la enseñanza del mensaje de la cruz cuando empieza a entenderlo, lo que Pablo enseñó realmente, y yo creo que no hay mucho que se puede rechazar, pero muchos lo echan a un lado. El problema de la iglesia pentecostés para mí, Asamblea de Dios, no puedo hablar de otras iglesias, es que no solamente no estamos mal apropiando la función del Espíritu Santo en lo que se refiere a la santificación, pero también no hay énfasis sobre el Espíritu Santo aún para ser bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted se aleja del bautismo en el Espíritu Santo, el énfasis, aún si estamos poniendo
lo secundario como lo primero y no estamos apropiando bien eso, entonces cuando nos jalamos de eso, entonces ¿qué queda? Me acuerdo como pastor de jóvenes, era domingo de Pentecostés, preguntándole al pastor, vamos a hacer algo especial para el día de Pentecostés, el domingo de Pentecostés. Él dijo, no, porque todos los domingos debería ser día de Pentecostés. Sí, estoy de acuerdo con eso, porque no deberíamos de seguir un Correcto, día, sí. pero ellos se están alejando aún en el énfasis del Pentecostés. Solamente hay como 30% de aquellos que se identifican como pentecostales en la iglesia han indicado que han hablado hablan en lenguas por lo menos una vez a la semana. Y es menos de 50% de las iglesias pentecostales en Estados Unidos indicaron de que ellos han recibido un mensaje en lenguas y interpretación o un don espiritual en su iglesia, aún está más allá del hecho. Yo estoy de acuerdo con lo que estamos diciendo aquí, pero ahora que eso hubiera sido cierto, aún 25 años atrás, cuando nosotros estábamos buscando un avivamiento y estábamos buscando el mover del Espíritu Santo, ahora ni lo estamos buscando. Permítame decir esto, el lado positivo. Lo que este mensaje de la cruz ha hecho es, en vez de cerrar la puerta al Espíritu Santo en algún aspecto, lo ha abierto ampliamente, ampliamente al bautista, al no pentecostal, al pentecostal, y viene a exclamar que lo que Jesucristo hizo en el Calvario envió de vuelta al mundo al Espíritu Santo. Vivimos en la era del Espíritu y cualquier cosa que se haga para Dios el día de hoy se hace solo por el Espíritu, dentro de nosotros y a través de nosotros. Y este mensaje conecta la venida del Espíritu Santo directamente a la cruz de Cristo y lo que Él hizo. Y yo creo Yo que eso es creo lo que que el el Espíritu Espíritu Santo Santo quiere. quiere. El domingo en la mañana, el hermano Bueno, yo me introduje, yo le di la mano. Lo había escuchado predicar cuando estaba en el Instituto Bíblico, cuando era el director de las misiones años atrás. Hablamos un poco y él me contó, él me dijo, siento como que lo conozco porque lo he visto en la cadena, en los programas, y él me dijo, le quiero dar gracias por su influencia y su voz en las asambleas de Dios. Y le dije, bueno, yo no sé si alguien está sintonizando o escuchándome a mí. Y él me dijo, no, muchas personas de asambleas de Dios están sintonizando. Yo lo Él creo. dijo, muchos están sintonizándonos más de lo que usted se puede imaginar. Entonces, este mensaje todos los días se está presentando a la gente en las denominaciones. Yo creo que va a haber un tiempo donde la gente va a tener que tomar una decisión si van a aceptar esto o no. Siento que el Señor, doctor Watts, lo ha escogido a usted como ese contacto para las asambleas de Dios, para que ellos puedan entender qué es lo que se está enseñando y predicando. Siento como que usted no está aquí solo en cuanto a su persona, siento como que el Señor lo ha puesto aquí, no solo para una denominación, sino para esa denominación en particular. Yo lo creo, porque las asambleas de Dios, cuando John, Bueno, John Bueno, estuvo a cargo de las misiones, fue la operación de misiones más grande del mundo. Y eso no solo lo estoy diciendo, es un hecho. así es. Yo lo sé porque fui parte de ello. Yo sé de lo que estoy hablando. Aleluya. Y Dios ama a esta gente. Y su posición, todos caemos bajo esa categoría, pero la mayoría usted mayormente, lo que John dijo, creo que es correcto, creo que es cierto. Cuando usted lo dice, tiene más peso que cuando yo lo digo, o John, o Dave, o quien sea.
Doctor Gray también. Y el doctor Gray también cae bajo la misma categoría, como Dave. Y porque uno no puede descartar algo que ha tocado este mundo, como las asambleas de Dios. No ignora a la gente, hermano Swagger. Y Aleluya. siento como que el Espíritu Santo está Así es. Sí. logrando estragos, avances. Creo que lo está haciendo. Y esto ha cambiado mi vida. Yo quiero que cambie a otros también. Absolutamente. Y lo hará, Así lo hará. lo Sí. hará. Ya volvemos. Ya volvimos. Por favor, otra vez. Para que la bendición de Abraham Justificación por fe. llegara a los gentiles en Cristo Jesús, Lo que él hizo en la cruz. para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Todo pecado fue expiado en la cruz que canceló la deuda de pecado del creyente. Aleluya. Esa declaración que canceló la deuda del pecado. Todos teníamos una deuda terrible que no podíamos pagar. Así es. Y Jesucristo levantó esa deuda en la cruz del Calvario, damas y caballeros. Hasta que yo no, al punto de que ya no debo Aleluya. nada. Si usted es salvo también, usted tampoco tiene una deuda. Toda deuda fue expiada, saldada en la cruz, haciendo posible que el Espíritu Santo entrara a la vida del creyente y que morara para siempre. ¡Qué declaración, Dios mío! Alabado Dios. Esto siempre estaba en la mente de Dios y el plan de Dios. Déjame leer 2 versículos si puedo, de Colosenses capítulo 1 dice: Aún el ministerio que ha sido escondido de edades y de generaciones, ahora se ha manifestado a sus santos, a quien Dios le da a conocer cuáles son las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la gloria de esperanza. ¿Qué cosa más grande de limpiarnos a nosotros pecadores humanos, justificándonos y poniendo su espíritu en nosotros para morar en nosotros? Es por eso que la obra del Espíritu es más allá de las funciones, más de la relación que tenemos con el Señor, Amén. para morar con Él y con Él, para escuchar su voz y ser gobernado por su Espíritu. Esa es vida, de tener su vida operar en nosotros. Sí, esa vida va a estar ahí para continuar obrando en nosotros, para nuestra vida diaria, pero también está ahí para empoderarnos para hacer su obra. Y esta obra doble del Espíritu Santo es preciosa, pero más que todo, Él glorifica a Cristo. Estamos hablando de esa deuda del pecado. Esta mañana tuve un mover tremendo del Espíritu. A las 2:30 de la mañana estaba caminando y estaba dándole gracias al Señor porque podía tener comunión con mi Salvador y tener una relación con Él. No enemistad, sino que Él y yo caminando juntos. Y la gente pueden entender esto y entender la cruz. Y ahí es donde el mundo pentecostés, yo he ido a iglesias, Asambleas de Dios, Iglesias de Dios, no he sido parte de esas denominaciones, pero he visto el celo para Dios y el énfasis estaba en el bautismo del Espíritu Santo. Lo que sucedió, hermano Suagre, es que el movimiento carismático dañó el movimiento pentecostés tremendamente en esta manera. Más enfoque fueron puestos en la operación de los dones y la cruz fue puesto secundariamente. Y cuando sucedió esto, la gente La buscaba más los cruz. dones que la cruz. Y los dones empezaron a John. ver los menos operar. Pero ahora el reénfasis en la cruz, vamos a ver un entendimiento correcto de cómo obran los dones y van a ser usados, pero siempre van a glorificar a Cristo. A la cruz no se le ha dado lugar en lo absoluto y punto. Así es el caso.
El único lugar que se le dio hace 100 años fue que Jesús murió por mí y eso es maravilloso, fenomenal. No permitan que nadie piense que estoy denigrando eso. Pero la cruz no ha sido entendida realmente. Fuera de Jesús muriendo en la cruz del Calvario, bueno, eso se entiende y se predica y le doy gracias a Dios por eso. Pero, ah, bueno, en la vida cotidiana, viviendo para Dios, victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, la cruz de Cristo no juega parte en eso. ¿Estoy diciendo demasiado? ¿Estoy equivocado o no? Yo pienso que, yo pienso que dependería en qué línea del cristianismo estudia uno. La línea reformista, calvinista y la línea bautista, Nosotros, ¿nos fuimos a la pausa o no? sí, ellos lo hubieran declarado como nosotros. Son los que no son pentecostales, las líneas de metodistas y pentecostal, santidad, el movimiento de santidad, se alejaron, yo creo, de el entendimiento de la cruz. Aún William Durham, que fue creado como, en primer lugar, bautista, fue bautista primero, que presentó el mensaje que de la obra consumada de Cristo a la calle de Azusa, que estableció los pentecostales y estableció las asambleas de Dios. Y Simon, uno de los historianos más grandes de Pentecostés, escribió y dijo, eh, la iglesia que se levantaron del mensaje de William Durham, la iglesia de la obra Sí. consumada. Entonces había un énfasis en la obra consumada. Ahí en Durham, yo leí su testimonio pentecostés. Él enfatiza en reposo, su unión con Cristo, pero cuando se trata al mover y la operación del Espíritu Santo, él parece que en lo que escribe enfatiza el bautismo. Ahora aquí está el salto que eres santificado y después sos bautizado con el Espíritu Santo, que básicamente es la enseñanza de Sí, Pentecostés amén. Asamblea de Dios desde el principio. Usted dijo que escuchó a Durham, pero no, porque Durham lo enseñó que uno era santificado cuando uno era convertido. Correcto, pero lo que nos referimos es el entendimiento de Durham del mover y la El operación Espíritu del Espíritu Santo. Santo. Él probablemente lo entendió a lo que se refiere a la salvación, pero no lo enfatizó en todo. Todos en Pentecostés saltaron de salvación al bautismo porque era nuevo, era algo nuevo, por lo menos para el mundo y con con mucha certeza. Y lo que yo pienso que lo que su ministerio ha hecho, y yo he estado pensando este fin de semana y en las últimas semanas, ha despertado la verdad, no la verdad que tenemos que saber, ha despertado de nuevo de lo que el Espíritu Santo hace en el creyente y usted siempre va a encontrar eso en la línea reformista, en el calvinismo, en bautistas, siempre lo han dicho, pero en nuestra enseñanza y nuestra predicación hay una dependencia sobre la cruz y una dependencia de la cruz que yo no encuentro en lo que escribieron en la Reforma en los calvinistas. Y yo no miro eso en los que escriben en Pentecostés, en el enfoque en la salvación, pero yo creo que hermano Suárez, que su ministerio está despertando al mundo cristiano a la verdad de la salvación y lo que el Espíritu Santo hace y también lo que el Espíritu Santo puede ser para el servicio por el resultado del bautismo. Siempre, sí. Entonces, un nuevo despertar de la verdad. Y yo creo que estamos experimentando. Y yo creo que esa es una manera buena de decirlo, porque podemos encontrar información poco aquí, porque ya a través de la historia, lo que los hombres escribieron, lo que estamos predicando y enseñando, lo he encontrado, está ahí, pero no tenían la plataforma que este ministerio tiene o la influencia que tiene su ministerio sobre el cuerpo de Cristo para tal tiempo como este. Solo para respaldar lo que usted está diciendo, estamos hablando el día de hoy y acabo de recibir un mensaje. No sé si recuerdan ustedes al doctor Gary French que estuvo visitándonos hace poco. Él dijo, por favor, compartan con el pueblo que
el mensaje de la cruz está influyendo en la iglesia bautista Así sureña. es. Está despertando a muchos de estos puntos los está revelando. Y yo creo que nadie está excluido en esto. Creo que es para todos, en toda Así es. capacidad, en todo el mundo y en toda denominación y segmento que pueda llegar a existir. Eso es lo que el Espíritu de Dios está diciéndole hoy a la iglesia y a las iglesias en general, Correcto. que es este mensaje, es el énfasis de la obra de Dios y del Espíritu Santo. Por eso es que estamos viendo un empuje en esta dirección. No es algo que se ha desarrollado de un día para otro. Nosotros vemos hacia atrás y el Señor ha estado edificando esto de renglón tras renglón, sobre renglón, ya décadas. Ha estado edificando esto. Y en cada faceta, en la enseñanza, revelación, entendimiento, en esta cadena, en la expansión de la cadena. Así que todo lo que estamos viendo en este momento, esta es la obra de Dios y es maravilloso en sus obras y en nuestros ojos es maravillosa. Y ese es el empuje. Y por eso es que cualquier pastor, cualquier predicador, evangelista que esté escuchando, si predican la cruz, todo lo que saben, lo hacen el centro, el punto central de su mensaje. Ellos podrán ver los resultados de lo que han estado deseando ver. Almas salvas, vidas tocadas, transformadas, todo lo que es su palpitar y su clamor comenzarán a verlo. Eso es lo que yo creo, que cuando ese ministro predique la cruz, van a haber enemigos y no hay problema. Pero mejor que eso, verdaderamente dará la vida a todo aquel a quien usted le esté ministrando. Josh, lo quiero decir de esta manera y estoy de acuerdo con usted 100%. Lo he estado diciendo al hermano Swagger por años. Estoy emocionado de el potencial del cuerpo de Cristo uniéndose sobre esto. Pero realmente lo que el cuerpo y lo que quiero que el cuerpo crea, entienda, es el valor de la cruz, el valor de lo que Cristo hizo, la profundidad de lo que él hizo. Hay veces que la gente toma el término el mensaje de la cruz y no están viviendo en el valor. El valor de la cruz es que el poder del Espíritu puede transformarnos a la imagen de Cristo. Entonces, quiero ver el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Amén. El valor de entender este mensaje es que toda la obra del Espíritu puede ser disponible en la persona y ahora más que nunca deberíamos estar buscando a la gente formada en la imagen de Cristo. Ese es el valor de la cruz y la gente predica el valor de la cruz y señala lo que Cristo hizo. Entonces, vamos a empezar a ver eso en las vidas. Si me permiten, sé que se nos acaba el tiempo, pero en este versículo que leímos, versículo 14, quiero que le pongamos atención a algo. Nos habla de la promesa del Espíritu. Ahora, Abraham acaba de ser mencionado, y en la mente de los judíos, la promesa a Abraham, de la simiente, era su identificación. Correcto, sí. Ahora tenemos la promesa del Espíritu. Ambos elementos son la promesa, así que ellos tenían este énfasis en que somos la simiente, pero de hecho ahora se está mostrando de que hay algo aún mayor a lo que ellos entendían, porque primeramente la simiente finalmente es Cristo. Él es el Correcto, Mesías, el sí. Redentor, y fue a través de Cristo y fe en Él, no en las obras de la ley, en las que podemos entrar a esta relación. Así que cuando hablamos de la promesa del Espíritu a través de la fe, ¿cuál es ese elemento que podemos presentar aquí? Y me adelanto, llegaremos a esto finalmente, pero en el capítulo 4, versículo 5 dice esto, de Gálatas, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque vosotros sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios a través de Cristo. A través de la fe en la promesa, lo que vendría no solamente sería que serían hijos de la ley o esclavos de la ley, o hijos de Abraham, nada más por decirlo así, por simiente de Abraham, sino más que eso, ahora sois hijos de Dios, hijos de Dios. Por eso es que yo puedo estar aquí el día de hoy y decir gracias a Dios que yo soy un hijo de Dios. Él es mi Padre Celestial. Y yo recibo todo por lo que mi hermano mayor, Jesucristo, hizo en el Calvario. Amén. La expansión de lo que ha sucedido aquí para incluir, primeramente, que los gentiles y los judíos, a través de la promesa de Abraham, de esta justificación por fe,
llegan de la misma manera como el judío. El judío, el gentil, el hombre, mujer, no importa, todos salvos. La salvación es por el mismo medio. Y ahora todos podemos ser hijos e hijas de Dios. Lo que Cristo hizo en la cruz es tan fenomenal, ni siquiera lo podemos comprender. Correcto, Yo sí. lo mantengo más que nunca. Así es, sí. No lo podemos en este momento entender toda la profundidad de lo Así que Cristo es, hizo sí. por nosotros en el Calvario. El valor de la Correcto. cruz se va a requerir de una eternidad. Cuando mencionamos el libro de Levíticos otra vez, miramos todas las regulaciones, los ritos, multitudes de ellos. Lo respondió todo, todo lo contestó. respondió. Alabado Dios, alabado Dios. Se nos ha acabado el tiempo y yo he sentido la presencia del Señor. Bueno, en diferentes momentos del programa. Y yo le doy gracias a Dios por eso, que cuando su espíritu se mueve, cosas buenas suceden. Alabado Dios, cosas buenas suceden. Y yo quiero que le digan a otros, como muchos de ustedes lo están haciendo, en cuanto a lo del programa y la programación. Lo tienen que hacer y como les dije, muchos de ustedes ya lo están haciendo, pero no se desanimen, sigan haciéndolo, sigan creyendo. Y ha sido un honor estar con ustedes el día de hoy, quiero que lo sepan. Yo creo que se dijeron cosas que se necesitaba decir y fueron de bendición para ustedes. Y alabamos a Dios por eso. Los amamos, Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.